Y volvemos a las noticias de nuestra región y es uno de los títulos del día, el anuncio que hacía anoche, a última hora, María Corina Machado, de una invitación que habían recibido desde la oposición que ella comanda para ir a un diálogo con el régimen. Uno lo plantea en esos términos y dice, ¿qué pasó? Estamos ante un régimen que ha decidido recalcular, que ha decidido sentarse a negociar su salida, que ha decidido sentarse a negociar las condiciones bajo las cuales va a permitir que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia tras haber ganado las elecciones. No. Resulta que el diálogo que propone el gobierno tiene que ver con una reforma electoral que está impulsando. Es decir, quiere reformar las reglas que el propio régimen no está dispuesto a cumplir después del fraude que cometió hace más de 2 meses y pretende que la oposición sea cómplice. Veamos el comunicado que difundía anoche María Corina Machado, firmado también por el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia. El régimen de Maduro ha convocado una reunión a través de Jorge Rodríguez con el planteamiento de llegar a un entendimiento entre ese régimen y las fuerzas democráticas del país con la finalidad de la revisión de todas las normas y las leyes sobre procesos electorales y los partidos políticos en el marco de una jornada de diálogo. Y hay una serie de enumeraciones. Vamos a destacar los 3 puntos más importantes de la respuesta de María Corina Machado a este planteo, que es el punto 2. El diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es solo un ejercicio de propaganda sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin reglas, sin locación segura para que todos los participantes estemos exentos de amenazas y presiones por parte del régimen y sin un mediador imparcial que lo acompañe. Todas esas son condiciones indispensables para garantizar la integridad y la seriedad del proceso. El régimen pretende imponer una estructura en las negociaciones que no está acordada con nosotros, las legítimas fuerzas democráticas vencedores de la elección presidencial, y esto no lo aceptamos. Y cierra el comunicado dejando en claro para qué tipo de negociaciones y diálogos sí está dispuesto el gobierno, o mejor dicho, la oposición. Bueno, en la parte final de este texto, que ahora les voy a pasar a leer, lo que plantean allí es lo siguiente. Punto 8. Las intenciones del régimen expresadas por su vocero son contradictorias con la ola represiva desatada desde el 28 de julio y arreciada en las últimas horas. En este marco invitamos a los representantes del régimen de Maduro y a su vocero Jorge Rodríguez a acordar con nosotros los términos de una negociación seria que permita la fluidez de la transición y que haga valer la voluntad del electorado manifestada el 28 de julio pasado con la elección de Edmundo González Urrutia. Obviamente ese es el diálogo que espera todo el mundo en Venezuela. Está claro, es como una especie de propuesta insólita, en el medio de toda la disputa que hay, en el medio de la decisión de desconocer lo que pasó el 28 de julio, invitar a la oposición, que están persiguiendo, que la tienen secuestrada o expulsada del país, invitarla a una mesa para hablar sobre cómo va a ser el sistema electoral del futuro mientras continúa la dictadura arrestando y secuestrando gente. Bueno, muy curioso, pero para que entiendas además el tono en el cual el régimen está haciendo esta invitación al, entre comillas, diálogo, quiero que lo escuches a Jorge Rodríguez y lo que decía ante la Asamblea Nacional. Y vos juzgá, ¿te parece que es el tono de alguien que está queriendo dialogar? Una cosa es que podamos decirnos lo que nos queramos decir en el terreno de la política y otra cosa es que salgan a matar jefas de VC, comunicadores populares, jóvenes revolucionarios. Porque además aplican el concepto de la revictimización en el caso de las agresiones a mujeres o a niños, volviendo a victimizar a las víctimas. Protestas en Venezuela, van 27 muertos. Eso lo dice es un titular de la BBC, revictimizando a las 27 víctimas que todas eran de sectores populares, que todas
eran chavistas, que todos y todas murieron por el frenesí criminal de unos fascistas. Eso no puede seguir ocurriendo. Estamos obligados. Y no solamente estamos obligados con el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí anuncio nuestra iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales aprobadas por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley del Poder Electoral, y todas esas leyes tengan el fin último de cuidar, proteger la política, sí, pero principalmente cuidar y proteger la población venezolana y a nuestro territorio. No puede haber un político que pida invasiones, no. O sea, básicamente la reforma es para que ya directamente no pueda haber ningún político que no sea un ultra chavista, vinculado, asociado y totalmente cómplice de la dictadura y de todas las cosas que viene haciendo el régimen de Nicolás Maduro. Hay que sentarse realmente a una mesa como esa que propone Jorge Rodríguez. Esperemos realmente que sea posible la mesa que tiene que haber, la mesa de la transición hacia la democracia. Mientras tanto, esto sucede cuando, ya estamos a 3 de octubre, vos te preguntarás en tu casa, ¿estás pensando en la Navidad? Ni estás pensando en la Navidad, por supuesto que no. Bueno, en Venezuela se supone que es Navidad. Recordemos que Nicolás Maduro, en una maniobra de subestimación más de la población, anticipó la Navidad asumiendo que la población va a estar contenta y va a festejar la Navidad cuando él le diga. Bueno, esa es obviamente la ensoñación que él tiene. Lo curioso es que quien se tomó de esto hoy en la sede de la Asamblea Legislativa de Madrid fue la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que retomó esto para atacar con la acidez que lo hace habitualmente a el gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Mira. Gracias, señoría. Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Ya es Navidad en Maduroland, en la tierra prometida. Ya ha empezado la Navidad cristiana. Felicidades, amigos de las dictaduras. Porque veo que esa es la idea de gobierno que tienen y es donde siempre se están fijando. No pierden la oportunidad. En aquellos países donde se multiplica la pobreza, la miseria, la persecución al adversario político, al éxodo, los apagones y la utilización del más débil, como hace con el pueblo de Venezuela su líder áulico, ahora pues ya podremos tomar medidas. Navidad en Madurolandia y obviamente haciéndole recordar a lo que es el gobierno de Pedro Sánchez, a lo que es el socialismo en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde se estaba hablando justamente Isabel Díaz Ayuso, obviamente la cercanía indudable, como ha quedado probada a partir de cómo terminó aliándose y conspirando con la mediación de Rodríguez Zapatero para sacar de Venezuela a Edmundo González Urrutia sin pagar el costo de tenerlo arrestado y detenido en territorio venezolano. Bueno, Díaz Ayuso, te podrán gustar o no sus ideas, está claro, es de las políticas más filosas a la hora de declarar y suele tener este tipo de ocurrencias. Mientras tanto, nada parecido a Navidad lo que se está viviendo en Venezuela, lamentablemente.